Hola, gracias por estar con nosotros en la plática de Nueva Vida con el doctor Michael Leitman. Hola. Hola, tal. Hoy vamos a hablar con el doctor Leitman acerca del ego. Esto es una cosa que todos nosotros conocemos. A veces nos ayuda, otras veces nos molesta. Queremos entender qué es el ego saludable y cuál es no saludable. Tal, comenzamos. Tal, sí, nosotros hablamos mucho acerca del ego en nuestras pláticas y hay confusión a veces. Nosotros sabemos que en nuestra sociedad, para poder llegar a ciertas metas y para poder hacer cosas indispensables, avanzar en el trabajo, etcétera, necesitamos cierta posibilidad o cierta capacidad para hacer cosas, no tener miedo, ser asertivos. Y son cosas que nosotros apreciamos mucho de otros. Y el ego o la persona quizás nació así con este tipo de seguridad o al revés, y que no es asertivo. Y también una persona que no está satisfecha y que no alcanza a lograr las cosas que quiere, también va a sentir algún tipo de frustración y por eso necesita algún tipo de impulso, tanto en su vida personal como en el trabajo. Entonces vemos que el ego tiene un lugar y queremos entender cómo debemos tratar este aspecto que es parte de nosotros, cómo debemos tratarlo y desarrollarlo y de qué manera podemos avanzar. Si usted piensa que hay algo que se llama ego saludable, Rav, sí, obviamente que el ego es saludable, porque a través de él nosotros nos desarrollamos. Todo lo que tenemos es el ego, no tenemos aparte de eso nada más. El hombre siempre piensa únicamente de cómo recibir de todo el mundo y de todo su ambiente algo bueno. Y eso que es bueno es el ego que lo mide y también estima hasta qué punto este es bueno para nosotros o no, porque todo lo determina el deseo nuestro de recibir. No podemos salir de él. Siempre nos mueve en determinada dirección, pensamientos, acciones, programas, planes. Todo está determinado por el deseo de recibir, por el ego. Es decir, dentro del hombre hay un deseo de recibir que es el que determina todo lo que hay en el hombre. Y este deseo se encuentra en los diferentes niveles: inanimado, animado, vegetativo, hablante. Tal que exactamente, en toda la existencia, en toda la existencia, en todo el espacio, en el mundo. ¿Qué forma se reviste esto? En todo. En inanimado, por ejemplo, sabemos que hay todo tipo de elementos, son líquido, gases, etcétera. En el aspecto vegetativo también se va desarrollando y también siempre cuando hablamos, por ejemplo, del inanimado es mantener su estado, pero ya en el nivel vegetativo vemos que sí, también hay un deseo de desarrollo, y en el hablante o en el animado también sabemos que sí hay ya un deseo de medir todo, si descansar, actuar. Por eso se determina también el deseo de movimiento. Y quiere entender qué había antes y qué va a pasar después y qué se produce en el mundo. El animado ve su área y según esto mide qué tiene que hacer, mientras que lo vegetativo no se mueve, simplemente se va desarrollando según la naturaleza. El ego determina cada movimiento aún el mínimo y siempre siempre está midiendo para qué lo hace, por qué. El hombre tiene un ego tan grande que corre de un lado a otro. Y lo principal que existe en él es la envidia. A través de la envidia agranda su ego. Un animal recibe lo que necesita y ya, pero lo que el otro tiene no le importa. Lo que le interesa es existir, sobrevivir. Y ya. Pero el hombre
tiene cada vez más intereses mayores respecto al ego, porque el ego no tiene límites. Todo el tiempo tiene envidia incluso de quien vivió hace 1000 años y también de quien viene después de él. Y todo el tiempo no tiene sosiego, pobre, porque hay cada vez más deseos y planes que implementar. Entonces, si su ego es saludable o no, no puedo decir. Vamos a hablar sobre esto, pero en Inanimado Vegetativo Hablante, nosotros no hablamos del ego, sino que es siempre ese deseo de supervivencia. Todo lo que es necesario para el plan que hay de acuerdo a su propio estado, su propio nivel de la naturaleza. Pero cuando hablamos del hombre, todo está abierto, todas las opciones. Está abierto hacia cualquier dirección, porque si vemos que hay un ego grande, hay personas que son muy controladoras. Y hay un ego que no es quizás tan saludable porque golpea a los demás. Sí, hay todo tipo de manifestaciones del ego. Hay ego que hay que calmarlo y hay otros que también depende del aspecto psicológico. Y mejor que no haga ciertas cosas, como tratar de neutralizar el ego y así. Y hay quienes, por el contrario, luego le decimos a los niños, por ejemplo, ve, aprende de los otros cómo ellos tienen éxito, aprende de ellos y querer más y así. Hay de todo. Por eso depende quién y para quién o a quién nosotros le recomendamos las cosas. Eso todo tiene que ver con el tipo de ego, según lo que conviene o no a la sociedad. Y dependiendo de esto hay resistencia. Si no es para el bien de la persona buscar un ego saludable, que es saludable, que no tenga temor, que quizás no tenga la posibilidad de pedir cosas que, no sé, él tiene pena de pedir. Ahora, sí, eso es cierto, de acuerdo a la perspectiva psicológica, que es su profesión. Yo entiendo que eso es lo que la psicología dice, que el hombre tiene que ser equilibrado y ser como nació y terminar su vida de forma equilibrada, bonita, buena, y que tenga una casa, un hogar, niños y todo organizado, y todo calmado y que así con calma pueda terminar su vida y así los hijos también. Y mi pregunta es, ¿en qué somos diferentes de los animales así? La perspectiva es que no es únicamente establecer una familia, niños, sino que también llenarme, mis sueños y cada uno así, tener éxito en todo aspecto. Decir, eso es lo que se dice al hombre, a la persona, que pueda hacerlo un hombre satisfactorio, satisfecho. Satisfecho. Es decir, que como en el nivel animal, si necesita menos acciones para poder estar satisfecho, entonces el hombre que necesita más acciones para estar satisfecho. Y entonces acá la satisfacción es lo principal. Es decir, existir según lo que recibe y así con eso estar con confort, con tranquilidad. Ahora, ¿cómo definiría un ego saludable? Yo no digo que esto es algo que no es importante aquí. Lo que tenemos que ver es que hay un plan de vida. Nosotros así tenemos que educar a los hijos, es lo que nos dicen. Oren, eso es lo que quiero entender. ¿Cómo debemos educar? ¿Qué es educar un ego saludable? Que no va a explotar, pero tampoco va a hacer del hombre un cero. ¿Cuál es la parte equilibrada de esto que le llama ego saludable? Usted ha hablado de este aspecto. Empecemos de esto. Primero, ¿cómo lo definiría? ¿Qué es equilibrado? Digamos, tengo un hijo y yo quiero educarlo y tengo que darle un cuadro de qué es el ego saludable, que no se va a enloquecer de un lado ni del otro, que no puede hacer nada porque le da pena, miedo, todo, no puede abrir la boca siquiera, me da vergüenza, que no tiene, digamos, una columna vertebral. O lo contrario, que se enloquece, que en cualquier lugar no tiene ningún tipo de equilibrio, que todo lo quiere organizar según lo que le da la gana. ¿Cómo definiría un equilibrio? Rav, eso depende de la meta que quieres que él alcance.
¿En qué dirección lo quieres desarrollar? Si tú quieres únicamente que tenga éxito en la vida y que se desarrolle de forma tranquila, nada más y cómoda, tienes entonces que educarlo cómo manejar su ego de determinada manera. Eso lo dicen las religiones y se ocupan de esto. Es todo tipo de métodos, mística, que dice al hombre cómo debe comportarse con la sociedad, con el ambiente, para sentirse cómodo, en equilibrio con el entorno. Y sí, si nosotros pensamos que eso es lo que el hombre tiene que alcanzar, y en todo aspecto, existir aquí en el mundo, en el planeta, de forma cómoda hasta que se muere y ya. Oren, ¿y qué necesitaría hacer? La pregunta sería, entonces, ¿cuál es el propósito de la vida aparte de existir? Oren, yo todavía no sé, veo a mi hijo y yo no sé qué es lo que quiere. No me interesa qué es lo que el niño quiere, sino si hay un propósito distinto, aparte de simplemente existir sin sufrir. Oren, yo como adulto maduro, sí. Oren, yo digo que sí hay, pero esto cómo se manifiesta con respecto al ego saludable que tengo que llegar. Tienes que prepararlo entonces para otra cosa. Oren, ¿a qué? Depende qué meta quieres que él alcance. Oren, yo tengo 4 hijos, por ejemplo, cada uno es diferente. No sé cada uno qué es lo que va a querer, como que si vino de un planeta distinto. Yo no puedo encasillarlo en nada específico. Entonces yo puedo decir blanco y negro cada uno. Entonces yo no puedo tampoco imaginar. Y eso también lo veo a lo largo de los años, que ya no son niños chicos. Veo que siempre me sorprenden de nuevo. Yo creo que van a tomar cierto camino y de repente toman otro. Entonces, yo en términos generales, lo que quiero entender es cuándo el comportamiento es aceptable, cuándo puedo decir que el ego pierde límites. Y entonces, digamos que hay una columna vertebral que lleva al niño a un equilibrio, que no en 2 horas, por ejemplo, después de que hablamos de algo, simplemente pierde el norte. Entonces, ¿entiende lo que yo busco? Algo universal. Algo universal. Entonces, necesitas encaminarlo a una educación, a un aprendizaje especial, que entienda cuál es la naturaleza del mundo y cómo nosotros estamos controlados según la naturaleza en general, según sus características propias, según el programa que prevalece en el universo, de acuerdo a la influencia del ambiente y por medio del propósito general de todo el mundo. Si él va a saber todas estas cosas, que eso únicamente la sabiduría de la Kabbalah lo enseña, entonces va a saber cómo correctamente aprovechar todo para poder llegar a una meta superior, más elevada. A través de todos estos años, alcanzar un nivel que está más allá de la vida corporal. Si se encuentra en un desarrollo normal, que no aprende esto, entonces, obviamente, vamos a querer que sea equilibrado, que busque lo más posible una vida equilibrada, tranquila, y así va a continuar él y su familia. Va a tener nietos y bisnietos. Y así va a tener tranquilidad y satisfacción de ellos. Depende qué es lo que el hombre quiere de la vida. Tal. Y si una persona quiere desarrollarse en ese camino, como usted lo está diciendo, necesita seguridad en sí mismo. Y el niño, digamos, no entiende las cosas grandes de la vida. Nosotros tenemos que fortalecerlo, darle las claves para que sea fuerte o equilibrado. Cómo nosotros podemos tratar estos aspectos de forma correcta para que el niño pueda desarrollarse
desarrollarse después. Entonces, es sobre la meta de la vida y el propósito de por qué estamos acá. ¿Cómo podemos esto dirigirlo al niño? Rav, nosotros no podemos desarrollar al niño de forma correcta si no establecemos qué es lo correcto. Y para mí eso es correcto, para ti es otra cosa, para él también. Entonces no hay algo universal. Lo que yo creo que es correcto son cosas distintas. Yo voy a preguntar lo siguiente. ¿Por qué en la sociedad vemos que hay personas que tienen un ego determinado, que explota, y hay otros que sí pueden hacer avanzar cosas, que tienen seguridad, y otros que no saben mantener esto de forma saludable? ¿Cómo entonces podemos nosotros explicarle a un niño esto? ¿Qué tendríamos que decirle? Tú ves en la seguridad de la vida la cosa más importante. Digamos que eso en la mayoría de personas es lo más importante. Rab, yo no creo esto. Primero que todo, nosotros tenemos que establecer cada uno. Yo no creo que esto lo vemos de hecho con cada uno en relación al otro, porque cada quien se preocupa por sí mismo de cuál es el propósito de la vida y cómo alcanza esto. Y de qué manera está en un camino seguro hacia ese camino. Y ya, entonces es una cuestión individual, depende cómo esto lo ve cada quien. Digamos, llega una persona a usted y usted le enseña. No vienen amigas, está hablando de mis estudiantes. Sí, digamos, alguien que quiere acercarse a usted y quiere explicar. Rab, primero yo le enseño que la persona que vive en este mundo tiene un rol, tiene un camino. De una manera u otra va a desarrollar en esa dirección. ¿Por qué? Porque la naturaleza lo dirige en esa dirección, en ese camino. Y yo le voy a explicar de qué manera tendría que avanzar, y no a través de golpes que lo está presionando de atrás para avanzar, sino que logre evolucionar según su propia convicción y deseo hacia una meta futura, y que de eso sienta satisfacción y también seguridad. Y entonces hay ciertos aspectos en este camino hacia la meta determinada. Y en ese camino nosotros sabemos, y según lo que usted dice, habla acerca de la importancia del ego. Entonces, la persona que llega con un ego que no es saludable, que no está balanceado, ¿eso influye en el desarrollo que usted está diciendo? Rab, sí, estamos hablando del desarrollo dentro de la sociedad, dentro del grupo, una decena y centenares de personas que están en el mismo camino, hacia la misma meta. Entonces hablamos de una seguridad interior, individual, del grupo, según la Kabbalah, y toman todo esto de los libros, de la sabiduría que ha sido desarrollada a través de los años. Entonces, ¿cuál es la importancia del ego en este proceso? Rav, la importancia del ego es que todo llega de él. El ego es la base de toda la humanidad y de toda la creación, inanimado, animado, vegetativo, hablante. En todos estos niveles hay también esto. Y según esto, es que nosotros nos desarrollamos, vivimos. Estoy hablando de personas que sienten la obligación de entender cuál es el propósito de la vida y quieren avanzar. Y la única seguridad que ellos requieren es si ellos avanzan de la forma correcta hacia esa meta. Entonces, si una persona no tiene la seguridad de la que usted habla en la vida, entonces llega a ese camino, seguro no va a sentir ningún tipo de confirmación de esto. La falta de seguridad también es una cosa buena para poder alcanzar el camino correcto, porque eso es bueno. Porque si no, entonces tendrá razón de buscar algo. Obvio que es importante.
¿Y los niños por qué tienen falta de seguridad? Es para que aprendan a través de diferentes formas y puedan escoger simplemente anular a la persona o imprimir seguridad en la persona. No va a buscar nada. Es como un animal. Va a ser equilibrado. No, va a ser simplemente inanimado. Tal. Sí, pero entonces como yo no estoy hablando ahora de algo sin base. Estoy hablando acerca de hacia dónde el hombre tiene que encaminarse, de qué forma, hacia qué meta. Estoy hablando de las preguntas esenciales de la vida, nada más. Y si eso le afecta o no a la persona, físicamente afecta a la persona, tiene que aprender cómo dar golpes de regreso. Eso es otra cosa. Estamos hablando del hombre que sabe para qué vive, por qué, qué le sucede cada día, de dónde llega todo tipo de acontecimientos, cómo debe reaccionar ante ellos y así sucesivamente. A eso se le llama seguridad desde mi punto de vista. Si yo hablo de cada uno que está en la calle, yo voy a descubrir en un segundo, para mí es seguro o es claro que no tiene seguridad. Porque, ¿para qué existe? ¿Qué le va a pasar en el siguiente momento? ¿Cómo maneja su vida y su destino? La persona no sabe. A eso se le llama que tiene seguridad. Ustedes calman a la persona. Yo no sé, con todo tipo de métodos, pero eso no es seguridad. Seguridad es cuando la persona ve su futuro y va dirigido hacia la fuerza que lo maneja. Conoce cuál es el programa de la creación de la naturaleza, cómo ser equivalente a esa fuerza y logra manejar todo esto, utilizar todos esos elementos. Pero una persona común en la calle, darle seguridad, ¿qué es? Es simplemente hacerle cerrar los ojos. Así es desde mi punto de vista. Ahora, yo quiero entender este punto. Si entendí lo que dijo, hay diferentes niveles de seguridad. Y se le puede enseñar esto a la persona. Rav, sí, así como a los niños chicos. Cuando lo calmas, rápidamente a través de diferentes medios. Yo quiero entender esa parte, ese nivel elevado del que usted habló. Por ejemplo, si yo quiero que mi hijo, no importa a quién, llevarlo a un nivel de seguridad verdadero, al nivel más alto que pueda alcanzar. Tengo que darle ciertos medios, instrumentos, la capacidad o la habilidad para que llegue al nivel mayor de seguridad. Rav, tiene que entender, saber cuál es el propósito de la vida, que está por encima del nivel corporal. ¿Cómo llegar a esto en la humanidad? ¿Y cuáles son las fuerzas que tiene para llegar a ello? ¿Tiene fuerzas? Rav, sí, obviamente que sí. ¿Cada persona tiene esto? Rav, cada uno. Este concepto, esa meta que todos tenemos que llegar, ¿qué fuerzas específicamente tiene para poder llegar a esa meta? ¿Cómo puedo conectar esos dos puntos? Y que digamos que sería el camino o el canal para llegar a la seguridad. Rav, sí. Para llegar a ese canal necesita esa seguridad. Tal cual, ¿de dónde va a tomar la seguridad? Del grupo, de la comunidad, de entorno, del estudio. Oren, ¿todos tienen esa fuerza de alcanzar esa meta de la vida? Sí, obviamente. Si hablamos de un hombre común, normal, no que tiene todo tipo de problemas especiales, sí, obviamente puede encontrar un entorno especial y por medio del cual va a poder desarrollarse hasta alcanzar la meta deseada. Y no va a importar entonces cómo va a vivir de manera corporal acá hasta que llega otra vez a la tierra y muera. Y oren, ¿cuál es esa meta? Como Rav, lo principal es llegar a la conexión entre otros. Así va a poder renunciar a su ego y saludable y lo va a equilibrar con otro deseo, el anti-ego saludable. Oren, ¿puede explicar este aspecto, por favor? Dijo que lo principal es la conexión. El ego lo va a empujar a recibir todo lo bueno del mundo. Oren, sí.
Rab, y entonces él va a darle a su ego, que es precisamente todo lo bueno, y va a sacar fuerzas que van a equilibrar su ego. No lo va a anular, Dios libre, sino lo va a equilibrar. Y entonces, por medio de estas dos fuerzas, el ego y el anti-ego, el ego es el deseo de recibir y va a tener otras fuerzas, otros deseos, oren, ese dar satisfacción a los demás. Entonces, ambas fuerzas, cuando las va a poner una frente a la otra, va a llegar al equilibrio. Oren entre ambas. Rab, sí. Oren, ¿cómo le va a dar esto seguridad? Rab, porque las dos fuerzas de la naturaleza están dentro de él. A través de la naturaleza, por medio de del método de la Kabbalah, va a llevar otorgamiento a los demás y según esto va a extraer la fuerza, además, cómo equilibrar la satisfacción a través del ego saludable. Entonces, por medio de estas dos fuerzas del otorgamiento y también del deseo de recibir, va a encontrar toda la existencia. Oren, lo que dice es que es algo muy fuerte lo que está explicando Rab. Sí, obviamente, no va a estar todo el tiempo cosas ilimitadas, simplemente evitar sufrimiento. Oren, ¿qué va a buscar entonces? Rab, va a ser únicamente crecer por medio de estas dos fuerzas. Eso es lo que va a buscar, es el propósito de la vida. Oren, cuando llega a la cúspide hay fuerzas y más fuerzas. Va a sentir que toda la naturaleza es de él. Todo. Por encima del tiempo, movimiento, espacio, historia, no importa el qué, todo le pertenece. Dentro de estas dos fuerzas va a encontrar el concepto de lo verdadero. Oren, vamos a regresar otra vez con otras preguntas. Esto es muy interesante, intrigante. Gracias a ustedes, Tali. Gracias por estar con nosotros. Aprendemos cómo vivir bien. Regresen.